Mellón Tatauta. A bordo del globo Esquilark, 1 de abril de 2848. Ahora, mi querido amigo, ahora, por tus pecados, vas a sufrir el castigo de una larga carta de chismes. Te digo con toda claridad que voy a castigarte por todas tus impertinencias siendo tan tedioso, tan discursivo, tan incoherente e insatisfactorio como sea posible. Además, aquí estoy, encerrado en un globo sucio, con unos 100 o 200 de la canalla, todos en una excursión de placer, qué idea tan curiosa tienen algunos del placer, y no tengo ninguna perspectiva de tocar tierra firme durante al menos un mes. Nadie con quien hablar. Nada que hacer. Cuando uno no tiene nada que hacer, es el momento de escribirse con los amigos. Ya entiendes, entonces, por qué te escribo esta carta, es por mi hastío y tus pecados. Ponte las gafas y decídete a molestarte. Pienso escribirte todos los días durante este odioso viaje. Ay. ¿Cuándo llegará algún invento al pericráneo humano? ¿Acaso estaremos condenados para siempre a las 1000 incomodidades del globo? Nadie ideará un modo de viaje más rápido. El trote, en mi opinión, es poco menos que una auténtica tortura. A fe mía que no hemos recorrido más de 100 millas por hora desde que salimos de casa. Los pájaros nos adelantaron, al menos a algunos. Les aseguro que no exagero en absoluto. Nuestro movimiento, sin duda, parece más lento de lo que realmente es, debido a que no tenemos objetos a nuestro alrededor para calcular nuestra velocidad y a que vamos a favor del viento. Sin duda, siempre que nos encontramos con un globo tenemos la oportunidad de percibir nuestra velocidad, y entonces, lo admito, las cosas no parecen tan malas. Acostumbrado como estoy a este modo de viajar, no puedo superar una especie de vértigo cada vez que un globo nos pasa en una corriente justo encima. Siempre me parece como una inmensa ave de rapiña a punto de abalanzarse sobre nosotros y llevárnosla en sus garras. Una nos pasó por encima esta mañana al amanecer, tan cerca que su cuerda de arrastre rozó la red que colgaba nuestro coche, lo que nos causó una gran aprensión. Nuestro capitán dijo que si el material de la bolsa hubiera sido la destartalada seda barnizada de hace 500 o 1000 años, inevitablemente habríamos sufrido daños. Esta seda, según me explicó, era un tejido compuesto por las entrañas de una especie de lombriz de tierra. La lombriz se alimentaba cuidadosamente de moras, una especie de fruta parecida a la sandía, y, cuando engordaba lo suficiente, se trituraba en un molino. La pasta resultante se llamaba papiro en su estado primario y pasaba por diversos procesos hasta convertirse finalmente en seda. Curiosamente, en su día fue muy admirada como prenda de vestir femenina. También se solían fabricar globos con ella. Al parecer, posteriormente se encontró un material de mejor calidad en el vello que rodea los vasos semanales de una planta vulgarmente llamada Euphorbium, y que en aquel entonces se denominaba botánicamente algodoncillo. Este último tipo de seda se denominaba seda Buckingham debido a su mayor durabilidad, y solía prepararse barnizándola con una solución de goma caucho, una sustancia que en algunos aspectos debió de parecerse a la gutapercha, ahora de uso común. Este caucho se denominaba ocasionalmente caucho indio o caucho de Bist, y sin duda era uno de los numerosos hongos. Nunca más me digas que en el fondo no soy un anticuario. Hablando de cabos de arrastre, al parecer, el nuestro ha lanzado en este momento a un hombre por la borda desde una de las pequeñas hélices magnéticas que pululan en el océano bajo nosotros, un barco de unas 6000 toneladas y, según todos los indicios, vergonzosamente abarrotado. Debería prohibirse que estas diminutas barcas transporten más de un número determinado de pasajeros. Al hombre, por supuesto, no se le permitió volver a bordo, y pronto desapareció de la vista, él y sus salvavidas. Me alegra, mi querido amigo, que vivamos en una época tan ilustrada que se supone que no existe tal cosa como un individuo. Es la masa lo que a la verdadera humanidad le importa. Por cierto, hablando de humanidad, sabes que nuestro inmortal Huygens no es tan original en sus opiniones sobre la condición social y demás, como sus contemporáneos tienden a suponer. El experto me asegura que las mismas ideas fueron expresadas, casi de la misma manera, hace unos 1000 años por un filósofo irlandés llamado Ferriar, debido a que tenía una tienda de pieles de gato y otras pieles. El experto lo sabe, ustedes lo saben, no puede haber duda alguna. Qué maravillosamente verificada es cada día la profunda observación del hindú Aristóteles, citada por el experto, así debemos decir que,
no una ni dos veces, ni pocas veces, sino con casi infinitas repeticiones, las mismas opiniones circulan en círculo entre los hombres. 2 de abril. Hoy habló el operador de la sección central de los cables telegráficos flotantes. Me enteré de que cuando este tipo de telégrafo se puso en funcionamiento por primera vez a caballo, se consideraba imposible transportar los cables por mar, pero ahora no entendemos dónde radicaba la dificultad. Así se dice en el mundo. Tempora mutantur, disculpen que cite al etrusco. ¿Qué haríamos sin el telégrafo atlántico? Un experto dice que atlántico era el antiguo adjetivo. Nos detuvimos unos minutos para hacerle algunas preguntas al operador y supimos, entre otras gloriosas noticias, que la guerra civil azota África, mientras que la peste está haciendo su trabajo magníficamente tanto en Europa como en Ayeser. No es realmente notable que, antes de la magnífica luz que la humanidad arrojó sobre la filosofía, el mundo estuviera acostumbrado a considerar la guerra y la peste como calamidades. Saben que incluso se ofrecían oraciones en los templos antiguos para que estos males no azotaran a la humanidad. No es realmente difícil comprender con qué principio de interés se rigieron nuestros antepasados. ¿Acaso fueron tan ciegos como para no percibir que la destrucción de una miríada de individuos solo representa una ventaja positiva para la masa? 3 de abril. Es realmente un entretenimiento muy agradable subir por la escalera de cuerda que lleva a la cima del globo bolsa y desde allí contemplar el mundo circundante. Desde el coche de abajo, como saben, página 291 emoticono cara sonriente, la perspectiva no es tan amplia, se puede ver poco verticalmente. Pero sentado aquí, donde escribo esto, en la plaza abierta y lujosamente acolchada de la cima, se puede ver todo lo que sucede en todas direcciones. Justo ahora, hay una multitud de globos a la vista, y presentan un aspecto muy animado, mientras que el aire resuena con el zumbido de millones de voces humanas. He oído afirmar que cuando amarillo o, según el experto, violeta, quien se supone fue el primer aeronauta, sostuvo la viabilidad de atravesar la atmósfera en todas direcciones, simplemente ascendiendo o descendiendo hasta alcanzar una corriente favorable, sus contemporáneos apenas le hicieron caso, considerándolo un simple loco ingenioso, porque los filósofos de la época declararon que era imposible. Realmente ahora me parece inexplicable cómo algo tan obviamente factible pudo escapar a la sagacidad de los antiguos sabios. Pero en todas las épocas, los grandes obstáculos para el avance del arte se han enfrentado a los llamados hombres de ciencia. Sin duda, nuestros hombres de ciencia no son tan intolerantes como los de antaño. Tengo algo muy curioso que contarles sobre este tema. Saben que no hace más de 1000 años que los metafísicos consintieron en disipar la singular fantasía de que solo existían dos caminos posibles para alcanzar la verdad. Créelo si puedes. Parece que hace mucho, mucho tiempo, en la noche de los tiempos, vivió un filósofo turco, o posiblemente hindú, llamado Aristótle. Esta persona introdujo, o al menos propagó, lo que se denominó el modo de investigación deductivo o a priori. Empezó con lo que él consideraba axiomas o verdades evidentes, y de ahí procedió lógicamente a los resultados. Sus discípulos más destacados fueron Euclides y Kant. Pues bien, Aristótle prosperó con creces hasta la llegada de Og, apodado el pastor de Ettrick, quien predicó un sistema completamente diferente, al que llamó a posteriori o inductivo. Su plan se centraba exclusivamente en la sensación. Procedió observando, analizando y clasificando hechos, instantiae naturae. Como se les llamaba con afectación, en leyes generales. El modelo de Aristótle, en una palabra, se basaba en noúmenos, el de Og, en fenómenos. Pues bien, fue tan grande la admiración que despertó este último sistema que, en su primera introducción, página 292 emoticono cara sonriente, Aristótle cayó en descrédito, pero finalmente recuperó terreno y se le permitió dividir el reino de la verdad con su rival más moderno. Los sabios ahora sostenían que los caminos aristotélico y baconiano eran las únicas vías posibles para el conocimiento. Baconiano, deben saber, fue un adjetivo inventado como equivalente a ogiano, más eufónico y digno. Ahora, mi querido amigo, le aseguro, con la mayor certeza, que represento este asunto con imparcialidad, con la más sólida autoridad, y podrá comprender fácilmente cómo una noción tan absurda a primera vista debió de retardar el progreso de todo conocimiento verdadero, que avanza casi invariablemente por límites intuitivos. La antigua idea limitaba la investigación a gatear,
y durante siglos fue tan grande la fascinación por Og, especialmente, que prácticamente se puso fin a todo pensamiento propiamente dicho. Ningún hombre se atrevía a expresar una verdad con la que se sintiera en deuda únicamente con su alma. No importaba si la verdad era siquiera demostrable, pues los sabios de la época solo se fijaban en el camino por el cual se había alcanzado. Ni siquiera miraban el fin. Veamos los medios, gritaban, los medios. Sí, tras la investigación de los medios, se encontró que no pertenecía ni a la categoría de Aries, es decir, carnero, ni a la de cerdo. Entonces los sabios no fueron más allá, sino que declararon que el teórico era un tonto y no quisieron tener nada que ver con él ni con su verdad. Ahora bien, ni siquiera se puede sostener que mediante el sistema de rastreo se alcanzaría la mayor cantidad de verdad en una larga serie de siglos, pues la represión de la imaginación era un mal que no se compensaba con una certeza superior en los antiguos métodos de investigación. El error de estos Hurmeins, estos Brinch, estos Inglict y estos americanos, estos últimos, dicho sea de paso, fueron nuestros progenitores inmediatos, fue un error bastante análogo al del sabelotodo que cree que necesariamente debe ver un objeto mejor cuanto más cerca lo acerca a sus ojos. Estas personas se cegaban a los detalles. Cuando procedían con audacia, sus hechos no eran siempre hechos, algo poco relevante si no hubiera sido por asumir que eran hechos y debían ser hechos porque parecían serlo. Cuando seguían el camino del carnero, su curso era apenas tan recto como el cuerno de un carnero, pues nunca tuvieron un axioma que fuera un axioma en absoluto. Debieron de ser muy ciegos para no ver esto, incluso en su época, pues incluso en su época, muchos de los axiomas largamente establecidos habían sido rechazados. Por ejemplo, ex nihilo, nihil fit, un cuerpo no puede actuar donde no existe, no pueden existir antípodas, la oscuridad no puede surgir de la luz, todas estas, y una docena de proposiciones similares, antes admitidas sin vacilación como axiomas, se consideraban insostenibles incluso en la época de la que hablo. Qué absurdo, entonces, que esta gente persistiera en creer en los axiomas, como bases inmutables de la verdad. Pero incluso de boca de sus más sólidos razonadores es fácil demostrar la futilidad, la impalpabilidad de sus axiomas en general. ¿Quién era el más sólido de sus lógicos? Veamos. Iré a preguntarle a Pundit y vuelvo en un minuto. Ah, aquí lo tenemos. He aquí un libro escrito hace casi 1000 años y recientemente traducido del inglés, que, por cierto, parece haber sido el rudimento del americano. Un experto afirma que es, sin duda, la obra antigua más ingeniosa sobre su tema, la lógica. El autor, muy estimado en su época, fue un tal Miller, o Mill, y encontramos que, como dato de cierta importancia, tenía un caballo de molino llamado Betam. Pero echemos un vistazo al tratado. A. La capacidad o incapacidad de concebir, dice el Sr. Mill, muy apropiadamente, no debe en ningún caso ser recibida como un criterio de verdad axiomática. ¿Qué ser moderno en su sano juicio pensaría jamás en refutar esta verdad? Lo único sorprendente para nosotros debe ser cómo sucedió que el Sr. Mill consideró necesario siquiera insinuar algo tan obvio. Hasta aquí bien, pero pasemos a otra página. ¿Qué tenemos aquí? Las contradicciones no pueden ser ambas verdaderas, es decir, no pueden coexistir en la naturaleza. Aquí el Sr. Mill quiere decir, por ejemplo, que un árbol debe ser un árbol o no ser un árbol, que no puede ser al mismo tiempo un árbol y no ser un árbol. Muy bien, pero le pregunto por qué. Su respuesta es esta, y nunca pretende ser otra cosa, porque es imposible concebir que las contradicciones puedan ser ambas verdaderas. Pero esto no es en absoluto una respuesta, según su propia demostración, pues no acaba de admitir como una verdad que, pag. 294 emoticono cara sonriente. La capacidad o incapacidad para concebir no debe en ningún caso ser recibida como criterio de verdad axiomática. Ahora bien, no me quejo de estos antiguos tanto porque su lógica es, según sus propias demostraciones, absolutamente infundada, inútil y completamente fantástica, sino por su pomposa e imbécil proscripción de todos los demás caminos de la verdad, de todos los demás medios para alcanzarla que no sean los dos absurdos caminos, el del reptar y el del gatear, a los que se han atrevido a confinar al alma que no ama nada tanto como remontarse. Por cierto, mi querido amigo,
¿no crees que a estos antiguos dogmáticos les habría intrigado determinar por cuál de sus dos caminos se alcanzaba, en efecto, la verdad más importante y sublime de todas? Me refiero a la verdad de la gravitación. Newton se la debía a Kepler. Kepler admitió que sus tres leyes fueron adivinadas, estas tres leyes de todas las leyes que llevaron al gran matemático Inglis a su principio, la base de todo principio físico, tras el cual debemos entrar en el reino de la metafísica. Kepler adivinó, es decir, imaginó. Era esencialmente un teórico, esa palabra ahora de tanta santidad, antes un epíteto de desprecio. ¿No habría intrigado también a estos viejos topos explicar por cuál de los dos caminos un criptógrafo descifra un criptograma de un secreto más que habitual, o por cuál de los dos caminos Champollion dirigió a la humanidad hacia esas verdades perdurables y casi innumerables que resultaron de su desciframiento de los jeroglíficos? Una palabra más sobre este tema y terminaré de aburrirte. No es extraño que, con su eterna charla sobre los caminos hacia la verdad, esta gente intolerante pasara por alto lo que ahora percibimos tan claramente como la gran carretera, la de la consistencia. ¿No parece singular cómo no pudieron deducir de las obras de Dios el hecho vital de que una consistencia perfecta debe ser una verdad absoluta? Cuán claro ha sido nuestro progreso desde el reciente anuncio de esta proposición. La investigación ha sido arrebatada de las manos de los topos terrestres y dada, como tarea, a los verdaderos y únicos pensadores verdaderos, los hombres de imaginación ardiente. Estos últimos teorizan. No puedes imaginar el grito de desprecio con el que mis palabras serían recibidas por nuestros progenitores si fuera posible que ahora estuvieran mirando por encima de mi hombro. Estos hombres, digo, teorizan, y sus teorías son simplemente corregidas, reducidas, sistematizadas, limpiadas, poco a poco, de su escoria de inconsistencia, hasta que, finalmente, se hace evidente una consistencia perfecta que hasta los más impasibles admiten, porque es una consistencia, como una verdad absoluta e incuestionable. 4 de abril. El nuevo gas está haciendo maravillas, junto con la nueva mejora con gutapercha. Qué seguros, cómodos, manejables y, en todos los sentidos, convenientes son nuestros globos modernos. Aquí hay uno inmenso acercándose a nosotros a una velocidad de al menos 150 millas por hora. Parece estar lleno de gente, quizás haya 300 o 400 pasajeros, y, sin embargo, se eleva a una altura de casi una milla, mirándonos con soberano desprecio. Aún así, 100 o incluso 200 millas por hora es un viaje lento, después de todo. Recuerdan nuestro vuelo en tren a través del continente canadiense. 300 millas por hora, eso fue viajar. Sin embargo, no había nada que ver, nada que hacer excepto coquetear, festejar y bailar en los magníficos salones. Recuerdan la extraña sensación que experimentamos cuando, por casualidad, vislumbramos objetos externos mientras los vagones estaban en pleno vuelo. Todo parecía único, en una sola masa. Por mi parte, no puedo decir que no prefería viajar en el lento tren de 100 millas por hora. Allí se nos permitía tener ventanas de cristal, incluso abiertas, y se podía disfrutar de una vista casi nítida del país. Pundit dice que la ruta del Gran Ferrocarril de Canadá debió estar, en cierta medida, marcada hace unos 900 años. De hecho, llega a afirmar que aún se pueden discernir los vestigios de una carretera, vestigios que datan de un periodo tan remoto como el mencionado. Al parecer, la vía era solo doble, la nuestra, como saben, tiene 12 carriles, y se están construyendo 3 o 4 nuevos. Los antiguos rieles eran muy delgados y estaban colocados tan cerca que, según las nociones modernas, eran bastante frívolos, si no extremadamente peligrosos. El ancho actual de la vía, 50 pies, se considera, de hecho, apenas lo suficientemente seguro. Por mi parte, no dudo de que algún tipo de vía debió existir en tiempos muy remotos, como afirma Pundit, porque nada puede ser más claro, a mi entender, que en algún momento, no menos de 7 siglos atrás, por cierto, los continentes norte y sur de Canadá se unieron, los canaudianos, entonces, se habrían visto obligados a construir un gran ferrocarril a través del continente. 5 de abril. El aburrimiento me consume. Pundit es la única persona conversable a bordo, y él, pobrecito, solo habla de antigüedades. Ha estado ocupado todo el día intentando convencerme de que los antiguos estadounidenses se gobernaban a sí mismos.
¿Acaso alguien ha oído hablar de semejante absurdo? Que existían en una especie de confederación de sálvese quien pueda, al estilo de los perros de la pradera que leemos en las fábulas. Dice que empezaron con la idea más extraña concebible, a saber, que todos los hombres nacen libres e iguales, contradiciendo las leyes de la gradación, tan visiblemente impresas en todo, tanto en el universo moral como en el físico. Todos votaban, como lo llamaban, es decir, se entrometían en los asuntos públicos, hasta que, al final, se descubrió que lo que es asunto de todos no es asunto de nadie, y que la República, así se llamaba aquella cosa absurda, carecía por completo de gobierno. Se relata, sin embargo, que la primera circunstancia que perturbó, muy particularmente, la autocomplacencia de los filósofos que construyeron esta república, fue el sorprendente descubrimiento de que el sufragio universal daba pie a planes fraudulentos, mediante los cuales cualquier número deseado de votos podía ser obtenido en cualquier momento, sin posibilidad de prevención o incluso detección, por cualquier partido que fuera lo suficientemente vil como para no avergonzarse del fraude. Una breve reflexión sobre este descubrimiento bastó para evidenciar las consecuencias. La vileza debía predominar, en una palabra, que un gobierno republicano nunca podría ser sino un gobierno vil. Mientras los filósofos, sin embargo, se dedicaban a ruborizarse por su estupidez al no haber previsto estos males inevitables y a inventar nuevas teorías, el asunto fue puesto abruptamente a la orden por un sujeto llamado Maab, quien tomó todo en sus manos e instauró un despotismo, en comparación con el cual los fabulosos Sirous y Elofagabaluses eran respetables y deliciosos. Se dice que este Maab, un extranjero, por cierto, fue el hombre más odioso que jamás haya asolado la tierra. Página 297. Emoticono cara sonriente. Era un gigante de estatura, insolente, rapaz, inmundo, tenía la desfachatez de un toro, el corazón de una hiena y el cerebro de un pavo real. Murió, al final, a fuerza de sus propias energías, que lo agotaron. Sin embargo, tuvo su utilidad, como todo, por vil que sea, y enseñó a la humanidad una lección que hasta el día de hoy no corre peligro de olvidar: nunca ir directamente en contra de las analogías naturales. En cuanto al republicanismo, no se le podría encontrar ninguna analogía sobre la faz de la tierra, salvo que exceptuemos el caso de los perros de la pradera, una excepción que parece demostrar, en todo caso, que la democracia es una forma de gobierno muy admirable, para los perros. 6 de abril. Anoche tuve una magnífica vista de Alfa Lirae, cuyo disco, a través del catalejo de nuestro capitán, subtiende un ángulo de medio grado, luciendo muy parecido a nuestro sol a simple vista en un día brumoso. Alfa Lirae, aunque mucho más grande que nuestro sol, por cierto, se le parece mucho en cuanto a sus manchas, su atmósfera y en muchos otros detalles. Fue solo en el último siglo, me dice Pundit, que la relación binaria existente entre estos dos orbes comenzó a sospecharse. El evidente movimiento de nuestro sistema en los cielos se refería, por extraño que parezca, a una órbita alrededor de una estrella prodigiosa en el centro de la galaxia. Alrededor de esta estrella, o al menos alrededor de un centro de gravedad común a todos los globos de la Vía Láctea y que se supone está cerca de Alción en las Pléyades, se decía que cada uno de estos globos giraba, y el nuestro realizaba el circuito en un periodo de 117 millones de años. Nosotros, con nuestras luces actuales, nuestros vastos avances telescópicos, etc. Encontramos, por supuesto, difícil comprender el fundamento de una idea como esta. Su primer propagador fue un tal Müller. Debemos suponer que fue conducido, en primer lugar, a esta descabellada hipótesis por mera analogía, pero, siendo así, debería al menos haberse ceñido a la analogía en su desarrollo. De hecho, se sugirió un gran orbe central, hasta aquí Müller fue consecuente. Este orbe central, sin embargo, dinámicamente, debería haber sido mayor que todos los orbes circundantes juntos. Podría haberse preguntado entonces, ¿por qué no lo vemos, especialmente nosotros, que ocupamos la región central del cúmulo, la misma localidad cerca de la cual, al menos, debe estar situado este inconcebible? Página 298. Emoticono cara sonriente sol central. El astrónomo, quizás, en este punto, se refugió en la sugerencia de la no luminosidad, y aquí la analogía se abandonó repentinamente. Pero incluso admitiendo que el orbe central no era luminoso,
cómo logró explicar su imposibilidad de ser visible ante la incalculable multitud de soles gloriosos que brillaban en todas direcciones a su alrededor. Sin duda, lo que finalmente sostuvo fue simplemente un centro de gravedad común a todos los orbes giratorios, pero aquí nuevamente la analogía debió haber sido abandonada. Nuestro sistema gira, es cierto, alrededor de un centro de gravedad común, pero lo hace en conexión con y como consecuencia de un sol material cuya masa contrarresta con creces el resto del sistema. El círculo matemático es una curva compuesta por una infinidad de líneas rectas, pero esta idea del círculo, esta idea que, en relación con toda la geometría terrestre, consideramos meramente matemática, a diferencia de la práctica, es, en realidad, la única concepción práctica que tenemos derecho a tener respecto a esos círculos titánicos con los que lidiamos, al menos en la imaginación, cuando suponemos que nuestro sistema, con sus semejantes, gira alrededor de un punto en el centro de la galaxia. Que la imaginación humana más vigorosa intente dar un solo paso hacia la comprensión de un circuito tan indescriptible. No sería paradójico decir que un relámpago, viajando eternamente sobre la circunferencia de este círculo inconcebible, seguiría viajando eternamente en línea recta. Que la trayectoria de nuestro Sol a lo largo de tal circunferencia, que la dirección de nuestro sistema en tal órbita, se desvíe, para cualquier percepción humana, en lo más mínimo de una línea recta incluso en 1.000.000 de años, es una proposición que no debe considerarse, y, sin embargo, al parecer, estos antiguos astrónomos fueron persuadidos a creer que una curvatura decisiva se había hecho evidente durante el breve periodo de su historia astronómica, en el mero punto, durante la absoluta. Nada de 2 o 3.000 años. Qué incomprensible que consideraciones como esta no les indicaran de inmediato el verdadero estado de cosas, la revolución binaria de nuestro Sol y Alfa Laira alrededor de un centro de gravedad común. 7 de abril. Anoche continuamos con nuestras diversiones astronómicas. Página 299 emoticono cara sonriente. Tuve una magnífica vista de los 5 asteroides neptunianos y observé con gran interés la construcción de una enorme imposta sobre un par de dinteles en el nuevo templo de Daphnis, en la Luna. Era divertido pensar que criaturas tan diminutas como los lunares, y tan poco parecidas a la humanidad, demostraran un ingenio mecánico tan superior al nuestro. Además, resulta difícil concebir que las enormes masas que esta gente maneja con tanta facilidad sean tan ligeras como nuestra propia razón nos dice que son. 8 de abril. Eureka. El Pandit está en su gloria. Un globo desde Canadá nos habló hoy y nos trajo a bordo varios documentos recientes, contienen información sumamente curiosa sobre antigüedades canaudianas, o mejor dicho, americanas. Supongo que saben que durante meses se han empleado obreros en la preparación del terreno para una nueva fuente en Paradise, el principal jardín de recreo del emperador. Paradise, al parecer, ha sido, literalmente hablando, una isla desde tiempos inmemoriales, es decir, su límite norte siempre fue, hasta donde se tiene registro, un riachuelo, o mejor dicho, un estrecho brazo de mar. Este brazo se ensanchó gradualmente hasta alcanzar su anchura actual, 1 milla. La longitud total de la isla es de 9 millas, la anchura varía considerablemente. Toda la zona, según dice el Pandit, estaba, hace unos 800 años, repleta de casas, algunas de 20 pisos. La tierra, por alguna razón inexplicable, se consideraba especialmente valiosa precisamente en esta zona. Sin embargo, el desastroso terremoto del año 2050 desarraigó y asoló la ciudad, ya que era casi demasiado grande para ser considerada aldea, de tal manera que ni siquiera nuestros anticuarios más infatigables han podido obtener del yacimiento datos suficientes, en forma de monedas, medallas o inscripciones, para construir siquiera una teoría sobre las costumbres, etc. de los habitantes aborígenes. Casi todo lo que sabemos hasta ahora de ellos es que pertenecían a la tribu de salvajes Nicarbaakar que infestaba el continente cuando fue descubierto por el registrador Raikar, caballero del Vellocino de Oro. No eran, en absoluto, incivilizados, sino que cultivaban diversas artes e incluso ciencias a su manera. Se cuenta que eran perspicaces en muchos aspectos, pero curiosamente padecían la monomanía de construir lo que, en el antiguo americano, se denominaba, página 300 emoticono cara sonriente iglesias, una especie de pagoda instituida para la adoración de dos ídolos conocidos como riqueza y moda. Al final, se dice, la isla se convirtió, en 9/10 partes, en iglesia.
Las mujeres, al parecer, también presentaban una extraña deformidad debido a una protuberancia natural en la región justo debajo de la parte baja de la espalda, aunque, inexplicablemente, esta deformidad se consideraba simplemente una belleza. De hecho, se han conservado milagrosamente una o dos imágenes de estas singulares mujeres. Su aspecto es muy peculiar, muy parecido a una mezcla entre un pavo y un dromedario. Bueno, estos pocos detalles son casi todo lo que nos ha llegado sobre los antiguos Knickerbockers. Sin embargo, parece que, mientras excavaban en el centro del jardín del emperador, que, como saben, abarca toda la isla, algunos obreros desenterraron un bloque cúbico de granito, evidentemente cincelado, que pesaba varios cientos de libras. Estaba en buen estado de conservación, pues aparentemente había sufrido pocos daños por la convulsión que lo sepultó. En una de sus superficies había una losa de mármol con, imagínense, una inscripción legible. El pandit está extasiado. Al separar la losa, apareció una cavidad que contenía una caja de plomo llena de varias monedas, un largo rollo de nombres, varios documentos que parecen periódicos, y otros asuntos de gran interés para el anticuario. No cabe duda de que todas estas son reliquias americanas genuinas pertenecientes a la tribu llamada Knickerbocker. Los papeles que arrojamos a bordo de nuestro globo están llenos de copias de monedas, manuscritos, tipografías, etc. etc. Copió para su diversión la inscripción de Knickerbocker en la placa de mármol. Esta piedra angular de un monumento a la memoria de George Washington. Fue colocada con ceremonias apropiadas el día 19 de octubre de 1847, aniversario de la rendición de Lord Cornwallis al general Washington en Yorktown, en 1781 d.C. Bajo los auspicios de la Asociación del Monumento a Washington de la ciudad de Nueva York. Página 301 emoticono cara sonriente. Esta, tal como la presento, es una traducción textual realizada por el propio Pundit, por lo que no puede haber ninguna duda. De las pocas palabras así conservadas, extraemos varios datos importantes, entre los que destaca el hecho de que hace 1000 años los monumentos reales habían caído en desuso, como era muy apropiado, contentándose la gente, como hacemos ahora, con una mera indicación del plan de erigir un monumento en el futuro, una piedra angular colocada con cautela, solitaria y sola, perdón por citar al gran poeta estadounidense Bentham, como garantía de la magnánima intención. También, a partir de esta admirable inscripción, podemos determinar con mucha claridad el cómo, el dónde y el qué de la gran rendición en cuestión. En cuanto al dónde, fue Yorktown, donde quiera que estuviera, y en cuanto al qué, fue el general Cornwallis, sin duda un acaudalado comerciante de maíz. Se rindió. La inscripción conmemora la rendición de Lord Cornwallis. La única pregunta es por qué querían los salvajes que se rindiera. Pero cuando recordamos que estos salvajes eran sin duda caníbales, llegamos a la conclusión de que lo querían como salchicha. En cuanto al cómo de la rendición, no hay palabras más explícitas. Lord Cornwallis fue entregado, a cambio de salchicha, bajo los auspicios de la Asociación del Monumento a Washington, sin duda una institución benéfica para el depósito de piedras angulares. Pero, Dios me bendiga. ¿Qué ocurre? Ah, ya veo, el globo se ha desinflado y nos vamos a caer al mar. Por lo tanto, solo tengo tiempo para añadir que, tras una rápida revisión de los facsímiles de periódicos, etc. Descubro que los grandes hombres de aquellos días entre los estadounidenses eran un tal Ion, herrero, y un tal Zachary, sastre. Adiós, hasta que nos volvamos a ver. Que recibas o no esta carta es irrelevante, ya que escribo solo para mi propia diversión. Sin embargo, taparé el manuscrito con un corcho y lo tiraré al mar. Tuyo eternamente, Peundita.